Hola, hoy vengo a hablar sobre veganismo, ya que a raíz de muchos mensajes que he recibido preguntándome consejitos, etcétera, sobre gente que está pensando iniciarse, lo está intentando pero fracasa, etcétera, y me habéis preguntado mucho, entonces me he decidido crear un vídeo que pueda ayudar pues a más gente y seguramente pueda ser más útil de este modo que ir dando mensajes uno a uno, etcétera. Así que bueno, he decidido a grabarlo, pero sí que tengo pensado ir añadiendo más vídeos sobre este tema porque bueno, es mi estilo de vida, me apasiona y sí que es cierto que ya no hago activismo como tal. Yo considero que ayudar a más personas a convertirse en veganas y adoptar este estilo de vida es un tipo de activismo, ya que puede ayudar a abrir los ojos a la gente, quitar pues desconocimiento sobre el tema, dar pautas, ejemplos, apoyo. Entonces, esta es la manera que tengo yo ahora mismo de hacer mi activismo porque no me nace ahora mismo hacer quizás lo que hacía antes, que sí que era un activismo más como activismo. Y bueno, pues yo algo que me parece muy importante y es lo primero que quiero mencionar al hablar sobre veganismo es que uno de los primeros puntos que yo considero que es muy importante para no fracasar, es decir, para empezar y luego a medias dejarlo, esto no me sirve, etcétera. Uno, informarse sobre todo, etcétera. Pero lo más fundamental, importante para mí, que he observado en muchísimas personas que intentan empezar con el veganismo y lo dejan o etcétera, es hacerlo por la razón correcta. El veganismo no es una dieta, no es simplemente no comer productos animales, etcétera. No, es muchísimo más, es un estilo de vida y el veganismo parte de la idea de que no hay que hacer daño de ninguna manera, explotar a ningún ser vivo. Entonces, no es solo una manera de alimentarse, sí que es una gran parte, pero es muchísimo más. Es un estilo de vida, afecta a todos los aspectos de la vida el ser vegano. Entonces, lo que sí que me he dado cuenta es que mucha gente que se acerca al veganismo por razones incorrectas, como dietas o es trending, quiero probarlo, etcétera, acaban dejándolo. Es como el típico amigo que tienes que dice soy vegano, pero luego un día se va de borrachera y cuando le da el hambre loca de llegar a casa después de beber, se coge y se va a un McDonald's y se come una hamburguesa o X y al final es como, bueno, hoy me lo permito, etcétera. No. Entonces, pues eso, es como cuando haces una dieta y dices, bueno, hoy me la salto porque me llevo portando muy bien toda la semana, cheat meal, whatever, y al final se descontrola la cosa y todo acaba, bueno, pues ya sabéis cómo acaba, ¿no? Entonces, al hacerlo por las razones no adecuadas o no pensarlo lo que quiere decir el veganismo como tal, lo que significa el veganismo, la gente tiende a caerse del vagón más tarde, más temprano, porque no lo están haciendo por las razones correctas y porque no tienen dentro el sentimiento de la explotación animal, sufrimiento animal, maltrato animal. Entonces, al final, al no tener eso interiorizado, pues no le dan el valor que tiene el ser vegano. Porque para mí lo que es importante es eso. O sea, yo soy vegana, no por una dieta,
no por, no sé, ningún motivo extraño. Yo soy vegana por el hecho de que considero que ningún ser vivo debe ser explotado, maltratado, de ninguna manera. Y como tengo esa idea tan clara y tan interiorizada y es tan importante para mí no es difícil. Para mí no me resulta un sacrificio decir no quiero comer esto porque soy vegana o no hago esto porque soy vegana, porque es que mucha gente considera que cuando un vegano dice no, es que soy vegano, no, estamos como haciendo un esfuerzo, y al contrario, yo no lo considero que esté haciendo un esfuerzo. Yo me siento muy bien siendo vegana y me siento muy feliz con ello, y no lo sé. Aparte, sí que es cierto todos los beneficios que me ha aportado después el veganismo, mi estilo de vida, mi dieta. Ya os iré contando más cosas sobre ello, pero hoy me quiero centrar en el punto principal para mí, que es en si vas a iniciarte en el veganismo, hazlo por las razones correctas. Estudia un poco, infórmate, sé consciente de que el hecho de que tú te comas un filete, un pastel o leche, etcétera, toda la explotación y todo el sufrimiento animal que va detrás de ello, para que tú te estés comiendo ese bollo, a lo mejor cuántos animales han estado sufriendo en granjas, explotados. Entonces, cuando tienes claro esto y lo que significa el hecho de consumir productos animales, puedes acercarte al veganismo desde otra manera, lo vas a ver de otra manera, no va a ser para nada un sacrificio, porque estás haciendo algo porque va con tus valores y consideras que es hacer lo correcto. Y para mí eso es muy importante. Me pongo muy seria con el tema porque me toca muchísimo y no sé. Sí que es cierto que me pongo un poco cabreada, bueno, de antes más. Ahora soy más que cada uno tome sus propias decisiones y no me lo tomo tan a pecho. Pero de antes era como una traición personal cuando alguien que conocía que era vegano y de repente por capricho o por no me puedo aguantar el craving o algo así, y acababan comiendo algo no vegano, o no lo sé, simplemente por esto que es más fácil, es más barato, tengo que pensar menos, y al final llega mi comodidad y pensar en mí antes que anteponer el sufrimiento de un animal, la explotación, etcétera, egoísmo, conveniencia. Y claro, eso pasa cuando se adopta el veganismo por un motivo que no es el correcto. Yo lo llevo observando muchísimo. Y bueno, aquí ahora mismo supongo que con este vídeo mucha gente me dirá, bueno, yo es que prefiero mirar por mí, etcétera. Bueno, esto es mi opinión y es lo que yo quiero aportar para la gente que esté planteándose seriamente adoptar un estilo de vida vegano, que realmente os sentéis, miréis vuestros valores y lo estéis haciendo por las razones correctas, y de ese modo no vais a bajaros del vagón, porque aparte de que una vez que se empieza con el veganismo tendréis un montón de beneficios en un montón de aspectos de vuestra vida, os sentiréis muchísimo mejor y realmente estaréis haciendo algo por los animales que no tienen voz, ellos no se pueden defender. Sí que es cierto que en el mundo hay muchas injusticias con las personas, etcétera, hay muchos colectivos que no tienen voz, tampoco se pueden defender, pero es que los humanos con los animales
hacemos un holocausto diariamente, cada segundo. No sé, es algo bueno. Realmente todos somos conscientes y sabemos lo que significa el consumo de productos animales, y es que hay que matarlos para, pues eso, para consumirlos de una manera, de otra, explotación, etcétera. Y no nos pintemos ideas raras como los anuncios de la vaca que ríe feliz, del caserío o etcétera, que sale en la televisión, porque eso no es cierto. Esa vaca está metida en un cubículo de 1 metro, siendo embarazada constantemente, teniendo un ternero, viendo cómo le quitan al ternero para sacarle la leche. El ternero recién nacido lo meten en la furgoneta, lo llevan al matadero, y esto una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y aparte encima la vaca está arriba de antibióticos y millones de cosas, porque el cuerpo del animal tampoco es que dé para más. Y la leche que te estás bebiendo, la leche no es blanca. Esa leche le echan de todo para hacerla así de blanca, pero la leche, según sale de las ubres de la vaca, después de todo el proceso de explotación que sufren una y otra vez, lo siento, amiguito, pero es más sangre y pus que otra cosa lo que estás tomando. Pero bueno, no me quiero poner muy escatológica, porque para eso hay muchísimos documentales. Si estás más interesado sobre el tema y, por ejemplo, quieres aprender, informarte y realmente ver de qué se trata el maltrato animal, ve documentales como Dominion. Hay muchísimos documentales, hay algunos que son bastante fuertes, pero bueno, muchas veces viene bien ver la realidad, porque yo sí que es cierto, una cosa que le he dicho a muchísima gente es: si tú realmente tuvieras que coger este animal ahora mismo y sacrificarlo para podértelo comer, en lugar de ir al mercado, comprar un envase de plástico que te lo han cortado en filetitos, etcétera, no lo harías. ¿Cuánta gente no comería carne o llevaría cuero, etcétera, si tuvieran ellos mismos que sacrificar al animal o despellejarlo, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, no lo sé. Pensemos un poco, y sobre todo eso, si realmente te estás planteando iniciarte en el veganismo, antes de empezar con otra cosa, asegúrate de que lo estás haciendo por los motivos correctos, y después, una vez que tienes tus valores claros, empieza a informarte sobre lo que significa ser vegano. Y no son sacrificios que tienes que hacer, simplemente son cambios y adaptaciones en tu estilo de vida, pero en realidad ser vegano no es ningún sacrificio, es simplemente una manera diferente de vivir. Los veganos no hacemos ningún sacrificio, vivimos pues de una manera distinta, como hay millones de personas en el mundo que cada uno tiene un estilo de vida muy diferente. Es igual que cuando dicen: es que tú te levantas a las 5 de la mañana, entrenas a diario, y así como cualquier cosa. Para mí no son ningún sacrificio, son cosas que me motivan, me hacen feliz, me gusta hacerlas. Yo no estoy sufriendo cuando me voy al gimnasio a levantar pesas, o me levanto por la mañana, hago mi journaling, etcétera. Para nada. Es más, a mí cuando salgo de mis rutinas o dejo de hacer mis cosas, puede que sea cuando a lo mejor estoy sufriendo, o cuando tengo que adaptar mi rutina porque pasa algo en mi vida que tengo que cambiarlo. A lo mejor es cuando estoy haciendo un sacrificio. Estoy sacrificando mis rutinas por adaptarme a una situación extraordinaria que está pasando. Y bueno, esa es la cosa. Creo que al final me he enrollado mucho con este punto y me parece muy muy importante, y como creo que lo he dejado bastante claro, voy a dejar aquí este vídeo, y sí que voy a ir haciendo más vídeos sobre el tema. Irme mandando preguntas, cosas de las que queréis que hable específicamente con respecto al veganismo, y yo me comprometo a
ir dando mi opinión, mi punto de vista. Esto, como todo, yo soy Lidia, este es mi punto de vista y mi opinión sobre el veganismo como vegana. Y yo no le digo a nadie que comparta, que deje de compartir. Yo siempre el respeto. Esta es mi opinión. Y a quien le pueda ayudar o aportar algo de valor, bienvenido. Pero tampoco intento presionar a nadie ni lavar el cerebro a nadie para que haga algo que no le apetece. Y bueno, pues nada, espero que esto sirva y nada, go vegan. Hasta la siguiente, chao.